Bueno, listo. Vamos a iniciar entonces esta parte de química básica. Vamos a iniciar hablando acerca de qué es la química, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la palabra química como tal, esta se deriva de un vocablo egipcio, perdón, que es queme, que significa tierra, ¿no? Y cuando nosotros vamos a definir el concepto como tal de lo que es química, vamos a decir primero que todo que es una ciencia, ¿no? Una ciencia que se dedica al estudio de la estructura, las propiedades, la composición, las reacciones y la transformación de la materia, ¿no? Normalmente uno habla de química y la primera idea que tiene de esta ciencia es hablar solamente de composición, pero no podemos hablar solamente de la composición de la materia. Tenemos que hablar de todo esto: estructura, propiedades, composición, reacciones y transformación de esa materia, ¿no? Aquí esto se puede afirmar que la química es como si fuera una actualización o una forma evolucionada de lo que fue en época anterior la antigua alquimia, ¿no? Prácticamente eso es lo que se viene a decir. Cuando nosotros hablamos de la química entonces a su vez también presenta unas ramas, ¿no? Unas ramas, es decir, unas derivaciones de la química como tal. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de la química descriptiva, que es la que nos estudia toda la composición, las propiedades, cómo se obtienen diferentes sustancias, cómo reaccionan y cómo se transforman, ¿no? Y aquí vemos que esta química descriptiva se divide en dos ramas de la química. Una, la química inorgánica, que es la que nos estudia todos los compuestos cuyo elemento principal no es el carbono. Y luego hablamos de la química orgánica, que fue una química que ustedes trabajaron en su 11º grado. Y esa química orgánica nos estudia todos los compuestos cuyo elemento principal es el carbono. Pero ¿qué nos estudia de esos compuestos? Llámese orgánicos o inorgánicos, dependiendo de la química. Lo mismo que acabamos de decir: su composición, sus propiedades, su estructura, sus reacciones y cómo se pueden transformar. Bien, esas son dos ramas de la química que podemos encontrar. Hay otra rama de la química que es la química analítica, ¿no? ¿Qué hace la química analítica? La química analítica estudia la composición química de un material, pero lo estudia de dos maneras: en forma cualitativa o en forma cuantitativa. Cuando hablamos de cualitativa, cuando estudia cómo es exteriormente, sabor, forma, tamaño, en fin, ¿no? Esas cualidades que tiene esa materia. Pero cuando hablamos de cuantitativa, es cuánto, ya hablamos de cantidad, ¿no? ¿En qué cantidad se puede encontrar, por ejemplo, la composición de ese material? Entonces, no sé, por ejemplo, cuánto carbono está formando parte de esa sustancia, cuánto hidrógeno, en fin, habla ya de cantidades específicas. Y tenemos finalmente lo que es la química aplicada, donde encontramos cómo la química se puede relacionar con otras áreas del saber. Aquí hablamos, por ejemplo, de la parte de la bioquímica. Dentro de estas también encontramos nosotros a la fisicoquímica. ¿Qué hace la fisicoquímica, no? Aquí hablamos de una ciencia que estudia las leyes y teorías que explican la formación de esa estructura de la materia. Por ejemplo, hablamos de las moléculas. ¿Cómo es la forma de una molécula y por qué razón la molécula se forma de esa manera? Entonces, aquí hablamos de esa parte que es la fisicoquímica. Otra rama sería la geoquímica. Aquí hablaríamos entonces de todas esas sustancias que forman parte de lo que es la tierra como tal, el suelo terrestre, ¿no? Igual, su composición, sus propiedades, sus reacciones y su transformación. Y a su vez encontramos otras como lo son la astroquímica, la agroquímica, la mineralogía, en fin, podríamos hablar de eh, otras ramas de la química que están vinculadas o asociadas con otras áreas. Muy bien. En este punto,
Ya después de hablar nosotros de la definición de química, vamos a empezar a hablar acerca de la historia de la química. ¿Dónde arranca este estudio? ¿Desde dónde empieza la parte de la química como tal, no? Bueno, en ese caso, vamos a empezar entonces acá. Aquí lo vamos a dividir el origen y la historia de la química en diferentes periodos. Vamos a empezar hablando de la prehistoria, luego vamos a hablar de la edad antigua, de la parte antigua, luego vamos a hablar de la alquimia, la iatroquímica, la época del Renacimiento, la época del Flogisto, la parte de la época moderna, hasta llegar a nuestros días, que hablamos ya de la parte netamente atómica, ¿no? Y pienso que a futuro vamos a tener que hablar de otra partecita acá. Cuando vayamos en la parte atómica les voy a indicar cuál es. Bien, vamos entonces a empezar hablando acerca de esa parte de la prehistoria. Cuando nosotros hablamos de la prehistoria y hablamos de esos primeros seres humanos, vamos a encontrar que ellos descubren el fuego. Cuando ellos descubren el fuego, encuentran algo particular. Con este descubrimiento pudieron defenderse de algunos depredadores, aprendieron, por ejemplo, a utilizar el fuego para poder protegerse del frío y encontraron algo particular. En ese momento no podíamos hablar netamente de que era química como tal, pero ocurre algo interesante y es que inicialmente los primeros seres humanos cuando cazaban tomaban la carne, por ejemplo, de alguno de los animales y lo consumían crudo. Pero cuando ellos descubren el fuego y someten la carne a ese calor del fuego, notan que cambia muchísimo las características de la carne, cambia su sabor, cambia su textura, y ahí empiezan a notar algo que para nosotros es una transformación química, pero para ellos no lo fue en ese momento, y empiezan a cambiar su costumbre en la parte alimenticia, ¿no? También utilizan el fuego para la transformación de los materiales. De esta manera empieza a terminar lo que es el nomadismo y empiezan a ubicarse, a establecerse en determinados lugares para poder vivir. En ese caso, podemos también encontrar que ellos utilizan huesos de algunos animales para poder cazar o para poderlos utilizar como garrotes o como herramientas, igual que ramas de los árboles o piedras que también eran utilizados como proyectiles o elementos de caza, ¿no? Utilizaban muchísimas cosas del entorno, pero el fuego fue algo importantísimo. ¿Por qué? Porque pudieron transformar materiales. Lo que les decía, la transformación de los alimentos, por ejemplo, el coger el barro y someterlo al fuego para poder obtener unos materiales un poco más resistentes y poder elaborar sus construcciones, ¿no? Recordemos aquí que, por ejemplo, aún en esta época, nosotros obtenemos el ladrillo de la misma manera. Tomamos el barro, se cocina el barro y se obtienen los ladrillos como tal, ¿no? Entonces, esa es algo que nosotros tenemos desde época de la prehistoria. También utilizaron, por ejemplo, el barro para poder elaborar vasijas para cocinar o para realizar sus labores diarias. Bien, eso con respecto a la edad de la prehistoria. Vamos a pasar un momento a la parte de la antigüedad. Cuando hablamos de esta parte de la prehistoria y la antigüedad, la química era empírica, no era científica, ¿no? Entonces, era más como una costumbre, como un arte, como tal. ¿Listo? Y entonces, aquí vamos a empezar a hablar de que en esa antigüedad vamos a encontrar unos periodos que los vamos a denominar edades. La primera edad fue llamada la Edad de Oro. Aquí hablamos de 5.000 años antes de Cristo. ¿Qué podemos encontrar en la Edad de Oro? Primero que todo, se descubre el oro, la plata y el cobre, ¿no? Y ahí en estos momentos empiezan a utilizar esos metales, los empiezan a trabajar y los usan para elaborar algunos tipos de herramientas de su vida diaria, ¿no? Cuando nosotros hablamos del cobre, el cobre era muy blando para fabricar herramientas
y para fabricar armas, no era demasiado blando. Entonces, por aquello de la exploración, bueno, a nivel de ciencia hubo algo particular y siempre ha ocurrido, ¿no? Que a veces no se están buscando las cosas, sino que se descubren por pura casualidad. Y eso fue una de las cosas que ocurrió con el cobre, ¿no? Resulta que empezaron a utilizar el cobre y en algún momento lo mezclaron con algo que se llama el estaño y generaron un tipo de metal. ¿Cuál metal es? Si tenemos cobre y estaño, ¿qué podemos? El, el bronce. El bronce. Y ahí es donde viene la siguiente edad. Muy bien, la edad del bronce. Esto data de 4000 años antes de Cristo. Aquí entonces, como les decía, mezclaron cobre con el estaño y obtienen este metal que fue muy, bueno, era más resistente que el cobre, era un poco más duro y esto les permitió fabricar algunas armas y algunos elementos que podían servir de protección, algunas esculturas, algunas joyas. ¿Listo? Entonces, ya estamos hablando de tomar dos metales y hacer una aleación para generar un nuevo metal. Bueno, estos son 4000 años antes de Cristo. 3000 años antes de Cristo, entonces los seres humanos descubren el hierro. Y ocurre algo particular. Bueno, tomaban el hierro y empezaban a fundirlo. En estas hornillas, más o menos esto que ustedes observan acá, empezaron a fundir el hierro. ¿Para qué? Para poder elaborar algunos materiales o algunas herramientas, ¿no? Estas hornillas, ¿cómo funcionaban? Una hornilla simplemente colocaban carbón, colocaban un recipiente encima y empezaban a fundir el hierro. Pero cuando ellos obtenían el hierro y elaboraban algunas armas, notaron algo importante y es que ese nuevo material tenía unas características que eran mucho más resistentes y eran totalmente diferentes a las del hierro inicial. Entonces empiezan a cuestionarse, ¿no? Por eso les digo que en algunos casos la ciencia no era que se estuviera, esos descubrimientos no era porque se estuvieran buscando, sino fueron a veces por pura casualidad, ¿no? ¿Qué ocurrió aquí? Aquí ocurrió lo siguiente. Aquí simplemente cuando empezaban a fundir el hierro como tal, pequeñas partículas de ese carbón que utilizaban en las hornillas se mezclaban con ese hierro y aquí empezaron a generar el acero. Aquí se empieza a obtener el acero. Se descubre, se obtiene el acero y empiezan a elaborar muchísimas herramientas que son mucho más resistentes, ¿no? Esto conllevó a lo que fue el desarrollo de la metalurgia y aquí empiezan a perfeccionar estas técnicas para lo que es la fundición, ¿no? Que es más o menos como la fundición que en la actualidad conocemos, pero la que tenemos en la actualidad es mucho más evolucionada que la de esa época. Entonces, vean, aquí ya obtenemos otro material que es el acero, ¿no? Bien, vamos a hablar de una civilización también que pertenece a esta edad antigua. Muy bien, aquí vamos a hablar de los egipcios y aquí vamos a remitirnos a 2600 años antes de Cristo. Dentro de los aportes que tuvieron los egipcios para lo que es el estudio de la química, entonces tenemos como primera medida lo que es el desarrollo de la momificación. Vuelvo y le repito, la momificación en ese momento, no, ellos no pensaban en vamos a momificar, no, vamos a conservar el cuerpo para que pueda ser trasladado de esta vida a la otra vida, ¿no? Bueno, para poder llevar a cabo eso, ellos tenían que preparar esencias, algunas sales y algunos preservantes que ayudaran a conservar esos cuerpos. Ahí en ese caso, ¿de dónde sacaban el material? Pues de lo que tenían a su alrededor, plantas, algún tipo de minerales de los que habían alrededor de ellos y empezaron a hacer algunos tipos de mezclas. Por eso les digo que en algún momento debieron tener algo de ensayo y error hasta que encontraron como esas mezclas especiales que ayudaban a que los cuerpos se pudieran mantener por bastante tiempo sin tener un proceso de descomposición. El Entonces, formol, ¿cierto, profe? dime. El Bueno, formol. inicialmente arrancan con sales. Ellos empiezan mezclando sales.
algunos tipos de sales que colocaban dentro de los cuerpos para poder conservarlos. Bien, ¿qué más hacen ellos? Ellos empiezan a elaborar perfumes utilizando lo que les decía, las plantas, eh, algunas tintas que también elaboraban extrayendo de la raíz, del tallo, de las hojas, de las flores y de los frutos, esos tintes para poder primero arreglar sus telas y algún tipo de maquillaje también para sus rostros. Nosotros recordamos que en muchos de los documentos que hay en torno a lo que es la civilización egipcia, presentaban algo relacionado con lo que era la parte del maquillaje, ¿no? El maquillaje entonces, además de hacerlo con plantas, lo hacían con algún tipo de piedras también. Es más, si nosotros hablamos de algunas etnias o algunas culturas indígenas, por ejemplo, a nivel de nuestro país, aún para algunas ceremonias de las que ellos realizan, maquillan su rostro con algunos tipos de tintes que extraen de piedras. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Bueno, también obtienen el vidrio. ¿El vidrio cómo lo obtienen? Sometiendo la arena a altísimas temperaturas. Entonces, ellos logran obtener vidrio como tal. Obtienen también un tipo de material similar a lo que es el betún, utilizando para eso cera de las abejas. Y el jabón. El jabón también fue importante en esa época porque ellos también pueden obtener un tipo de jabón química. Bueno, ¿qué más hubo con los egipcios? Se desarrolló la orfebrería, es decir, el poder trabajar el oro para elaborar diferente tipo de alhajas, coronas, en fin, la parte de la joyería como tal, o algunos utensilios también que utilizaban dentro de la decoración. Y la alfarería, que la alfarería ya venía desde la época de la prehistoria, cuando tomaban el barro como tal, lo cocinaban y obtenían algunos materiales, ¿no? Entonces, recipientes para uso diario o para las construcciones. Entonces, en esta época también se desarrolló muchísimo lo que fue la orfebrería y la alfarería. Vean, hubo algo particular también. Cuando hablábamos nosotros del vidrio y de los tintes como tal, ya pudieron empezar a fabricar también falsas piedras preciosas. También se dice que utilizaron muchísimo las plantas como medicina y se dice que en algunos momentos, aquí como lo muestra de pronto en esta imagen, ellos pudieron empezar a realizar pequeñas cirugías. ¿Listo? ¿Qué faltó con los egipcios? Aquí viene algo importantísimo y se dice que lo que faltó en el caso de ellos fue la parte escrita. Uno diría, pero ¿por qué la parte escrita? Si ellos dejaron muchísimos jeroglíficos, muchísimas cosas dentro de todo lo que quedó, hay muchos escritos de ese tipo. Lo que faltó no fue eso aparte, sino el escrito, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, elaborar un jabón, cómo fabricar un jabón, es decir, cómo explicar en forma concreta cómo se podía elaborar un jabón, ¿no? Porque si nosotros hablamos de todas esas ceremonias, esos rituales que ellos llevaban a cabo o las labores diarias que hacían, esas sí fueron reflejadas en muchos de esos jeroglíficos o esos escritos que quedaron tanto en paredes como en sarcófagos o en diferentes lugares de lo que se ha encontrado a través del tiempo, ¿no? Pero Profe, una cosa, pero pues, hay muchas cosas de las que aparecen en esos jeroglíficos o en esos escritos que ellos dejaron que aún en la actualidad no hemos podido descifrar. Hay muchas, o sea, se ha especulado frente a eso, frente a muchos símbolos que ellos dejaron, se ha especulado muchísimo. Entonces, pero ¿por qué razón? Porque aún no hemos podido interpretarlos, no se ha podido traducir en realidad eso, ¿no? Hay unas partes que sí, pero hay muchísimas, yo creo que más del 50% que aún no se ha podido descifrar. De parte, y aquí ya nos vamos a encontrar con 500 años antes de Cristo y encontramos a los griegos. Los griegos tienen algo importante y ellos empiezan diciendo
que todo lo que existe está hecho de materia. Bien, eso fue un gran avance y un aporte inmenso para la parte de la química. Hablar de que todo lo que existía estaba hecho de materia. Pero en el momento en que trataron de explicar de qué estaba hecha la materia, ahí fue donde empezaron a encontrar de pronto algunas diferencias, ¿no? Encontramos, por ejemplo, Tales de Mileto. Tales de Mileto planteaba que el principio de todas las cosas era el agua. El agua era fundamental para todo. Entonces él decía, la materia debe estar hecha de agua. Anaxímenes decía que no, que todo veniera del aire y todo retornaba al aire. Bien, Heráclito de Feso dice, lo fundamental en toda la materia es el fuego. ¿Listo? Entonces dice que gracias al fuego todos los cuerpos se pueden transformar, pero el fuego no se puede modificar. ¿Listo? Entonces el fuego puede modificar los cuerpos, pero el fuego siempre va a ser el mismo, ¿no? Bien, y Empédocles agregaba algo y decía que todo el principio de toda la materia era la tierra. Pero entonces aquí llega un momento en que él mismo genera como un principio y dice, bueno, pensemos más bien que la materia está formada por 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua. Y ahí empieza esa teoría de la formación de la materia por los 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua, perdón. Y aquí encontramos también a Aristóteles que nos habla de un quinto elemento que es el éter. Y él dice, sí, tienen toda la razón. Aquí la materia está formada por los 4 elementos, que son tierra, fuego, aire y agua. Muy bien. Y que eso no se puede convertir en cosas más simples. Llegaba hasta ahí, ¿listo? Entonces, esa es prácticamente como una teoría que se establece. Sin embargo, en esta misma época, encontramos nosotros una hipótesis atómica que nos plantea Demócrito y Leucipo. Leucipo era el maestro, Demócrito era el discípulo, y entonces dice Demócrito, bueno, yo creo que la materia está formada por unas pequeñas partículas, y a esas pequeñas partículas las llamó átomos. ¿Por qué? Porque esta A, según las raíces griegas, la A quiere decir sí, y tomo quiere decir partes. Entonces dice, toda la materia está formada por unas pequeñas partículas que son indivisibles, no se pueden dividir, por eso las llamaron átomos, y las vamos a llamar átomos. Y aquí viene la pequeña situación, ¿no? ¿Qué es real? ¿Los 4 elementos formaban la materia o la materia estaba formada por átomos? En esa época, esto fue como una polémica, ¿no? Entonces llega el momento en que tienen que decidir como a cuál se le da la credibilidad. ¿Qué ocurre? Cuando vienen a tratar de decirle a Demócrito y a Leucipo, bueno, demuéstrenos que la materia está formada por átomos, pues es imposible para ellos. Es imposible demostrarlo, ¿por qué? Porque no tienen cómo demostrarlo, no hay una herramienta tecnológica que les permita decirles, hey, miren, esto es un átomo. Nada, fue imposible para ellos. Pero era más fácil aceptar la teoría de los 4 elementos. Por esa razón es que queda descartado en esa época esta teoría, la teoría atómica, queda completamente descartada y le dan aprueban, prácticamente se aprueba o se permite que se dé a conocer que la materia está formada por 4 elementos, porque no podían demostrar que estaba formada por átomos. Aquí empezamos a hablar de este momento que se denomina la alquimia. La alquimia es arranca de 100 años antes de Cristo y viene 1500 años después de Cristo. La época de la alquimia viene en esos momentos, significaba como una ciencia oscura o un arte negro, ¿no? Por toda la actividad que realizaban las personas en ese momento. Se le daba siempre como una característica de tipo esotérico. ¿Por qué? Porque siempre hablaban de la transmutación de la materia. Y entonces eso generaba como un aspecto así como muy esotérico en esos momentos. Cuando hablamos nosotros de la alquimia, tenemos que hacer referencia a varias cosas. Vamos a empezar a ver nosotros
¿Qué se buscaba con la alquimia? Vamos a revisar entonces. En esta época de la alquimia había dos metas fundamentales. Uno era la búsqueda de la piedra filosofal y otra era el elixir de la vida. Claro, ese elixir de la vida era la eterna juventud. Y la piedra filosofal, ¿qué era? Era la búsqueda. Dime. Cuando nosotros hablamos de la búsqueda de la piedra filosofal, decimos que buscaban una sustancia, esa sustancia que era como mágica y que hiciera lo que era la transmutación. ¿Qué era la transmutación? Hacer que un metal común se convirtiera en oro, ¿listo? O plata. Ellos generalmente buscaban que se convirtiera en oro ese metal. Entonces, esa era la búsqueda de la piedra filosofal, buscar esa sustancia específica que pudiera convertir todos los metales en oro. Y la otra era buscar el elixir de la vida, encontrar los medios para poder prolongar la vida humana, es decir, lo que nosotros conocemos como la eterna juventud. Y aquí vienen a algo particular. Yo pienso que esto, el elixir de la vida, es algo que aún en nuestra época vamos a estar buscando y vamos a seguir buscando. Bien, después de la alquimia encontramos nosotros otro periodo que es en la época de la iatroquímica, ¿no? Lo podemos escribir con I o con Y. ¿Qué es la iatroquímica? Entonces aquí hablamos de más o menos el siglo XVI. La iatroquímica es una rama de la química donde se desarrolló, aquí se desarrolló muchísimo la medicina como tal. ¿Listo? Entonces buscaba encontrar explicaciones químicas a procesos patológicos y fisiológicos que ocurrían a nivel del cuerpo humano. Y en ese caso también se buscaba hacer esos tratamientos a través de sustancias químicas. Pero ojo, para poder preparar esas sustancias químicas, las personas en ese momento tuvieron que recurrir a las plantas. Entonces, aquí en la iatroquímica encontramos que hubo un gran desarrollo a nivel de lo que fue la medicina y la bioquímica como tal. ¿Listo? El precursor o el líder de esta época fue Paracelso. Paracelso inicialmente es un alquimista, pero empieza a desarrollar este tipo de procesos para poder elaborar esas sustancias químicas utilizadas a nivel de medicina. Muy bien. También se desarrolla lo que es la asepsia o la limpieza de materiales o el limpiar de microorganismos, espacios o materiales con los cuales se iban a trabajar, ¿no? Entonces, esta es otra época importante que es lo relacionado con la iatroquímica. Y aquí encontramos otro periodo que es el periodo del Renacimiento. Cuando nosotros hablamos del Renacimiento, casi siempre pensamos es en la parte de la literatura. Y aquí vemos, o en la parte de las artes, ¿no? El Renacimiento también fue una época importantísima a nivel de la química, porque encontramos aquí a una persona que fue fundamental y fue Boyle. Boyle, ¿qué hizo? Boyle nos establece una famosísima ley de los gases, la ley de Boyle, pero más que eso, Boyle establece el término de elemento. Elemento. Entonces, Boyle dice, elemento es el hierro, elemento es el oro, elemento es el cobre. Y esto empieza a hacer un cambio muy grande a nivel de lo que es la química. Vamos a ver ahorita por qué razón. Entonces, establecer ese término de elemento fue fundamental a nivel de la química, porque ya encontrábamos muchos elementos químicos que habían sido descubiertos, ¿no? Pero además de eso también ocurre algo particular. Cuando tuvimos la época de la alquimia, se hacían experimentos, se hacía investigación, pero no siempre había como un orden lógico para poder llevar a cabo estos procesos. Entonces, aquí también se establece en esta época el método científico como un método de investigación. No olviden que el método científico generalmente parte de un problema o de una pregunta-problema que se va a solucionar. Luego se plantean unas hipótesis, se lleva a cabo ese proceso de experimentación y al final se establecen unas conclusiones que llevan a solucionar esa problemática inicial, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos como el método científico. Muy bien. En esta época del Renacimiento, entonces, encontramos esa parte que fue fundamental. Bueno, pero aquí
también tengo que hablarles de algo que fue importantísimo y olvidé decirlo en la época de la alquimia. En la época de la alquimia, aunque no se encontró, voy a devolverme aquí un minutico, aunque no se encontró ni la piedra filosofal y el elixir de la vida, se llevaron a cabo muchísimos experimentos y se llevaron a cabo muchos procesos que aún en nuestra época son importantes, como cuáles, como hablar nosotros de la combustión, hablar, por ejemplo, de procesos como la destilación, la filtración. Esos procesos fueron fundamentales y aún en nuestra época, en esta época, utilizamos varios de esos, ¿no? El proceso que nosotros conocemos en la actualidad como el baño María. Bien, otro fue el descubrimiento de muchos materiales, o sea, la elaboración, más bien no descubrir, sino elaborar muchos materiales que también utilizamos en estos momentos, como recipientes de vidrio, hablamos de tubos de ensayo, balones de vidrio para calentamiento, hornillas, en fin, termómetros. Entonces, la alquimia ayudó en el desarrollo de la química proporcionando materiales y procesos, ¿no? Bueno, volvamos aquí a la época del Renacimiento, entonces se desarrolla el método científico y se introduce el término de elemento. Muy bien. Luego encontramos una época también, que fue la época del flogisto. En esta época encontramos entonces como precursor o creador a George Stahl. Él decía que cuando hablaba de la parte del calor, él trataba de explicar la parte de la combustión y decía que los cuerpos o todos los materiales que generaban o producían combustión era porque tenían un principio que era el flogisto, que era el que le permitía realizar ese proceso, ¿no? Ese era como un principio inflamable como tal. Entonces, en ese caso él decía, claro, si ustedes someten algo a la combustión, entonces ese flogisto, que es ese principio que tienen, que es inflamable, es el que genera esa combustión como tal, ¿no? Entonces, aquí prácticamente, en el momento en que había la combustión, se perdía el flogisto, se iba el flogisto y también generaba la ceniza. Entonces, eso lo explica él de esa manera. Sin embargo, vamos a encontrar que ya aquí, en los primeros pasos de la química moderna, Antoine Lavoisier, que es conocido como el padre de la química, él prácticamente descarta esta teoría del flogisto, porque él dice, no, eso no es cierto, lo que ocurre acá es una reacción química y ya, no fue más. Entonces, con eso prácticamente Antoine Lavoisier esto nos descarta esta teoría del flogisto como tal. Pero viene algo importantísimo con él. ¿Por qué se le conoce el padre como padre de la química? Porque aquí él retoma lo que nos plantea Boyle, lo del elemento. Entonces dice, muy bien, si el elemento es el oro, el elemento es el cobre, entonces nosotros no podemos hablar de que la tierra, el fuego, el aire o el agua sean elementos. La tierra no es un elemento, el agua no es un elemento, el fuego no es un elemento y el aire no es un elemento. Por tanto, él nos descarta la teoría del flogisto y la teoría de los 4 elementos. Vea cuánto tiempo pasó donde la gente creía que toda la materia estaba formada por 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Por eso les decía que lo que nos establece Boyle fue fundamental. Hablar de elemento fue fundamental para que Lavoisier nos descartara la teoría de los 4 elementos. Entonces aquí él dice, no, la materia no puede estar formada por 4 elementos. ¿Por qué razón? Porque la tierra no es un elemento, el agua no es un elemento, el fuego no es un elemento y el aire tampoco es un elemento. Y aquí nos establece algo que aún en nuestra época es real, que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Esto es fundamental. Y aquí viene el momento crucial a nivel de química. ¡Ey! ¿Y ahora
¿qué vamos a hacer? Todo lo que existe está hecho de materia, sí, pero ¿de qué está hecha la materia si no está hecha de los 4 elementos? Entonces, ¿de qué está hecha la materia? Ahí es cuando todas las personas dedicadas a la ciencia empiezan a plantear algunas propuestas que explicaran de qué estaba hecha la materia, ¿no? Y aquí encontramos nosotros al primero de ellos, que es John Dalton. John Dalton empieza a revisar toda la documentación antigua y se encontró con eso que nos planteó Demócrito y Leucipo. Es decir, que la materia estaba hecha de pequeñas partículas llamadas átomos. Cuando yo hablo de John Dalton, estoy hablando de más o menos el año 1860. 1860. Y ellos plantearon su hipótesis, su teoría en el año 500 antes de Cristo, 500 años antes de Cristo. Entonces, vean cuánto tiempo tuvo que pasar para que volvieran a revisar ese tipo de documentación. Entonces, aquí empezamos nosotros esa edad atómica, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Encontramos a John Dalton cuando nos dice, bueno, revisemos nuevamente lo que nos planteó Demócrito y Leucipo hablando de que la materia estaba hecha de átomos. Y aquí vuelve a retomar eso. Y esa teoría es aceptada. Entonces la gente dice, muy bien, sí, claro, toda la materia está formada por átomos. Luego encontramos, por ejemplo, a Miguel Faraday con el descubrimiento de la electricidad. Por aquella época, entonces empieza a descubrir la electricidad y todo el mundo entra a experimentar con la electricidad. Y aquí encontramos algo que es lo relacionado con la electroquímica, cómo se genera la electricidad teniendo en cuenta procesos químicos, nada más y nada menos. Bueno, ¿qué más encontramos en esta época? Podemos encontrar nosotros a J.J. Thomson cuando nos plantea que el átomo está formado por electrones. Primero nos dijeron que el átomo no tenía partes y luego llega J.J. Thomson y dice, hey, el átomo tiene electrones. Y luego viene Goldstein y Rutherford que nos dicen, y tiene protones. Y entonces vienen como una serie de situaciones a través del tiempo que llevan a fortalecer esa teoría atómica, ¿no? Bien, encontramos, por ejemplo, también a Berzelius cuando nos habla de las masas atómicas o pesos atómicos de los elementos. Encontramos a Mendeleev, Dmitri Mendeleev, cuando nos empieza a organizar los elementos que habían sido descubiertos en la famosísima tabla periódica. Encontramos a Becquerel cuando empieza a hablar de radioactividad, descubriendo los primeros... Se le metió el león a la casa. Unos cachorros. Ok, bueno, vamos aquí entonces. Encontramos a Becquerel cuando empieza a descubrir lo que es la radioactividad y unos elementos radioactivos, ¿no? Y luego encontramos a estos famosísimos esposos, Marie y Pierre Curie, premio Nobel de física, y no olviden que Marie Curie fue la primera mujer premio Nobel en física también, ¿no? Cuando ellos descubren el radio y el polonio como tal, ¿no? Esta historia de los esposos Curie es bien interesante, es muy bonita frente al trabajo que ellos hicieron a nivel de ciencia, ¿no? Y el crecimiento que esto permitió. Aquí encontramos también los modelos, el modelo del ADN. Encontramos a Francis Crick y a James Watson cuando nos plantean ese modelo del ADN como tal, como esa doble hélice, que es importantísimo también para la parte atómica como tal. Y nos encontramos con este último momento, que es, por ejemplo, la producción de energía a partir de la energía nuclear. Encontramos también esto, que es parte de lo que es el interior de un acelerador de partículas o un colisionador de hadrones, que también es importantísimo a nivel de química como tal, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí encontramos una evolución después de que John Dalton nos plantea
nos retoma más bien la teoría atómica como tal. Cuando él retoma la teoría atómica, encontramos un crecimiento a nivel del desarrollo de la ciencia y de la tecnología que es gigantesco, ¿no?